El 22 de abril de 1970, una pequeña multitud se reunió en el aeropuerto londinense de Heathrow para dar la bienvenida a un avión de Pan Am procedente de Nueva York. Este tipo de reuniones son habituales cuando llegan artistas de fama mundial o cuando los equipos vuelven de ganar un torneo importante. Pero en este caso, entre los 324 pasajeros del avión, no había ningún famoso a bordo, y todos los que fueron al aeropuerto estaban allí solo para ver el avión. Y no era para menos, ya que se trataba del primer vuelo comercial del avión más grande jamás construido, que causó una auténtica revolución en la industria aeronáutica. Ya sea por su tamaño o por su característica joroba, el Boeing 747 se ha convertido en uno de los aviones más emblemáticos de la historia, y a lo largo de más de 50 años de funcionamiento, cerca de 3.500 millones de pasajeros han tenido el placer de volar en uno de los más de 1.500 aparatos fabricados. Pero si el avión tuvo tanto éxito, ¿por qué Boeing dejó de fabricarlo hace poco? ¿Cuál es la verdadera historia de la creación de este gigante? ¿Y hay alguna posibilidad de que se vuelva a fabricar? Si hoy en día viajar en avión sigue considerándose un privilegio en muchos países, en los años 70 era mucho peor, y solo una pequeña élite tenía acceso a este medio de transporte. Para hacerse una idea, un viaje entre Nueva York y Londres, por ejemplo, costaba en aquella época unos $600, algo equivalente a más de $5.500 en términos actuales. Hoy, más de 60 años después, es posible hacer el mismo viaje por menos de $500. Y gran parte de ello se debe a la creación del Boeing 747. A pesar de la popularización del transporte aéreo a partir de los años 40, este servicio se utilizaba sobre todo para viajes cortos y los barcos seguían siendo el principal medio de transporte entre las dos orillas del Atlántico, hasta el punto de que incluso los buques de carga tenían camarotes y espacios dedicados al transporte de pasajeros. Los viajes de larga distancia en avión solo empezaron a ser más frecuentes con el desarrollo de los motores a reacción, que permitieron fabricar aviones capaces de realizar trayectos más largos, sin necesidad de repostar. Las compañías aéreas que realizaban este tipo de viajes disponían de varios modelos, pero los que más destacaban era el DC-4 de Douglas, el Convair 800 de General Dynamics y el Boeing 707. La capacidad variaba de un avión a otro, desde los 44 asientos del DC-4, pasando por los 110 pasajeros del Convair, hasta los 189 del Boeing, que gracias a este mayor número y a su capacidad para alcanzar velocidades más elevadas, se convirtió en el avión más popular de la época. Pero seguía siendo demasiado poco, ya que la demanda de este medio de transporte, mucho más rápido, crecía cada día. La primera compañía en identificar el aumento del número de pasajeros y en ver la oportunidad de operar con aviones más grandes fue Pan Am, una de las mayores empresas del sector en aquel momento. Fue el propio Juan Trippe, presidente y fundador de la compañía, quien pidió a Boeing que construyera un avión más grande, con capacidad para transportar el doble de pasajeros que el 707, y se comprometió a comprar al menos 25 unidades del nuevo aparato. Las dos empresas colaboraron en varias fases del desarrollo del avión, que comenzó a diseñarse en 1965. Curiosamente, para ambas compañías, el nuevo avión iba a tener una vida corta, al menos en el transporte de pasajeros, porque ambas creían que el futuro de la aviación civil serían los aviones supersónicos. El consorcio europeo entre el Reino Unido y Francia ya tenía muy avanzado el proyecto Concorde, y la propia Boeing trabajaba en un modelo supersónico. Para que el avión fuera comercialmente viable y pudiera fabricarse durante muchos años, tanto Boeing como Pan Am acordaron que también se utilizara para transportar carga, lo que acabó dando al 747 su principal característica, la joroba en la parte delantera. Como la idea era poder transportar fácilmente cualquier avión en carguero, los diseñadores decidieron crear una puerta en el morro del avión,
lo que obligó a crear un segundo piso para la cabina, que se aprovechó para crear un segundo piso en la parte delantera del fuselaje. Pero los retos no acabaron ahí. Como es natural en los grandes proyectos, los retos empezaron mucho antes de que se apretara el primer tornillo, incluso en la fase de diseño, sobre todo en una época en la que no existían los programas informáticos de hoy en día. Pero el equipo de diseño, dirigido por el ingeniero Joe Sutter, también contó con ayuda externa. Como puedes imaginar, los motores son una de las partes más importantes de un avión. Y en el caso del 747, el avión no podría existir si no fuera por la invención de los motores turbofan, que son más potentes y consumen menos combustible. Volviendo al proyecto concreto, los diseñadores tenían el reto de al menos duplicar la capacidad de pasajeros y como primera opción pensaron en crear un avión con 2 pisos a lo largo del fuselaje. Pero cuando analizaron la dificultad de evacuar la aeronave en caso de accidente, optaron por crear un fuselaje más ancho en su lugar. Como resultado, el 747 ganó 2 de sus características más distintivas: la joroba, como ya he mencionado, y las 3 filas de asientos con 2 pasillos, algo que no existía hasta entonces y que se ha convertido en una característica común en muchos aviones. Además de los retos técnicos que suponía diseñar un avión que duplicaba con creces el tamaño del mayor aparato de la empresa hasta la fecha, Boeing tuvo que resolver otros problemas, como no disponer de una fábrica lo suficientemente grande para producir el avión. La empresa resolvió este problema construyendo nuevas instalaciones en la ciudad de Everett, en el estado de Washington. Y la estructura es tan grande que sigue ostentando el título del edificio más grande del mundo, en lo que a volumen se refiere. Tras superar estos e innumerables retos, el 747 realizó finalmente su primer vuelo de prueba el 9 de febrero de 1969. Su desarrollo y fabricación requirieron 4 años y una inversión de unos $1.000 millones de la época, que convertidos a valores actuales son más de 8.000 millones. Pero sin duda mereció la pena, no solo para Boeing, que se convirtió en una referencia en la fabricación de aviones, sino también para las compañías aéreas, que pudieron diluir los costes del viaje para un mayor número de pasajeros y ofrecer así billetes más baratos. Desde el principio, mientras se diseñaba el avión, Pan Am encargó 25 unidades, con un coste aproximado de $20 millones, o 189 millones en valores actuales, y a lo largo del proceso de desarrollo, varias compañías más hicieron sus pedidos, hasta el punto de que en la ceremonia de lanzamiento del 747 se pintaron los 26 logotipos de las compañías que ya habían hecho pedidos. Tras aquel primer vuelo comercial que mencioné al principio del vídeo, el avión se ganó el apodo de Reina de los Cielos y reinó como el avión más grande del mundo durante varias décadas. Y como las predicciones iniciales sobre los diseños de aviones supersónicos no se cumplieron, la vida útil de la versión para pasajeros Boeing 747 se alargó hasta el punto de que la empresa lanzó varias versiones más. Si el avión hubiera salido de fábrica solo con asientos de clase turista, habría sido posible acomodar hasta 539 pasajeros, pero ninguna compañía aérea adoptó esta configuración. Eran otros tiempos, y el encarecimiento de los billetes hizo que las aerolíneas pensaran más en la comodidad de los pasajeros, dejando más espacio entre los asientos e incluso creando opciones de ocio dentro del avión. Varias compañías han transformado el piso superior en una sala VIP para pasajeros de primera clase, y algunas incluso han instalado un bar en este espacio. Con el paso del tiempo, la reducción del glamour que rodeaba el transporte aéreo y la competitividad del sector, estos espacios se aprovecharon para instalar más asientos. Boeing, por su parte, supo aprovechar el éxito del avión entre aerolíneas y pasajeros y realizó adaptaciones para dominar completamente el mercado, como la variante 747-100SR, desarrollada a petición de las aerolíneas japonesas, que necesitaban transportar un gran volumen de pasajeros, pero en trayectos más cortos. En este caso, el modelo tiene menos espacio para almacenar combustible y más asientos, por lo que puede transportar a 550 pasajeros en diferentes clases.
El 747 también cuenta en su currículum con algunas variantes emblemáticas, como los modelos utilizados por la NASA para transportar transbordadores espaciales y el Air Force One, el emblemático avión presidencial estadounidense. A lo largo de los años, la empresa también ha lanzado nuevas versiones, incorporando nuevas tecnologías y motores más eficientes. Una de estas versiones, llamada 747-400, lanzada en 1988, se convirtió en la más vendida de todas. Cuando se lanzó el 747, Boeing publicitó el avión como Superjet, pero la prensa pronto intentó encontrar un nombre más representativo y empezó a llamar al avión Jumbo, palabra utilizada para definir cosas absurdamente grandes. Y viendo esta imagen, que muestra el avión junto al 707, que hasta entonces era el avión más grande del mundo, nos vemos obligados a estar de acuerdo con el cambio de nombre. En la versión 747-400, tiene 64 metros y 40 centímetros de envergadura, casi 71 metros de longitud y más de 19 metros de altura, propulsado por 4 motores. La construcción del avión supuso un enorme salto adelante, no solo en términos de tamaño, sino también en muchos otros aspectos. Gracias a su largo alcance y gran capacidad, el avión podía conectar puntos de todo el mundo en viajes sin escalas, reduciendo el tiempo de viaje y también los costes, lo que favorecía el turismo. Gracias a ello, regiones que antes eran prácticamente desconocidas se han convertido en destinos turísticos, al alcance de gran parte de la población mundial. Para el sector de la carga, el avión también ha representado un progreso, al facilitar el transporte rápido a largas distancias y hacer posible la importación y exportación de productos que necesitan ser transportados con rapidez. Desde su lanzamiento, se han fabricado 1.574 aviones que se han vendido a más de 100 empresas de todo el mundo. Según un reportaje del Daily Mail, publicado en 2020, para entonces el avión había transportado a más de 4.000 millones de pasajeros. Sin embargo, a pesar de su éxito comercial y de todo lo que representa, Boeing decidió dejar de fabricar el 747. ¿Qué ha llevado a la empresa a tomar esta decisión? Hasta 2007, cuando Airbus lanzó el A380, la reina de los cielos reinó como el avión de pasajeros más grande del mundo y tuvo su pico de ventas durante los años 90. A partir de la década siguiente, las ventas disminuyeron progresivamente, tanto por la llegada de competidores europeos como por los cambios en el sector de la aviación. Como explicaremos en el vídeo sobre el Airbus A380, en el pasado las aerolíneas utilizaban un sistema conocido como Hub and Spoke, que consiste en que una compañía utilizaba aviones más pequeños para concentrar a los pasajeros en un aeropuerto, desde donde se utiliza un avión más grande como el 747 para cubrir el tramo más largo. Los nuevos motores han permitido construir aviones más eficientes que, a pesar de ser más pequeños, pueden hacer viajes largos con un menor coste por pasajero, lo que ha hecho que el sistema punto a punto, que es cuando el viaje se hace sin escalas, sea más ventajoso para las compañías aéreas. En consecuencia, tanto el Boeing 747 como el Airbus A380 dejaron de tener interés, y ambos fueron descatalogados. El último avión fabricado salió de la fábrica que se había construido exclusivamente para él el 31 de enero de 2023 y fue entregado a la compañía de transportes Atlas Air. La entrega tuvo lugar prácticamente en el 53º aniversario del día en que una multitud se congregó en Londres para ver la llegada de la Reina del Cielo. Analizando el número de aviones aún en uso, se podría incluso decir que la previsión inicial era acertada, al menos en lo que se refiere al mayor uso del avión como carguero. Según Statista.com, en octubre de 2023 se estimaba que había algo más de 440 aeronaves en funcionamiento, la mayoría de ellas dedicadas exclusivamente al transporte de carga. Entre las compañías que siguen transportando pasajeros con el 747, la alemana Lufthansa encabeza la lista con 27 aviones. Para un avión que se creó solo como parche hasta que llegaran los prometidos supersónicos y del que expertos pronosticaban que no se venderían más de 400 unidades, tuvo una vida larga e interesante, que acabó cambiando el curso de la aviación civil, el turismo
y varios otros ámbitos. La empresa nunca se ha planteado volver a la producción, ni siquiera con la recuperación del sector turístico tras la pandemia, y ya está trabajando en la producción del Boeing 777 variante 9, que se adapta mejor a las necesidades actuales. Incluso fuera de la línea de producción, el legado del 747 debería perdurar durante mucho tiempo, y sin duda, permanecerá en la memoria de muchas personas que han tenido la oportunidad de viajar en uno de ellos. ¿Has viajado en el primer Jumbo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro, sobre el inesperado regreso del Airbus A380. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. ¡Abrazos! Y hasta el próximo vídeo.